Amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de uno de los temas que más se discute en estos tiempos, pero que nunca se discute tal y como es. O sea, nunca se toma realmente los puntos verdaderos de esta crisis económica europea. ¿Ok? Algunos de los líderes de la Unión Europea, tales como el presidente de Francia, España, Italia, Portugal, Grecia, que son los más afectados, estos países son los más afectados por estas medidas de austeridad, ¿ok? Que han impuesto a sus pobladores. Ahora temen que estas medidas traigan de alguna manera consecuencias contraproducentes para estos países. Por supuesto que van a traer medidas contra problemas, y por supuesto que si las marchas no se han detenido desde que inició la crisis y que cada vez aumentan y que cada vez obtienen mayor cantidad de personas que están molestas con estas medidas de austeridad en contra de sí mismos, con estos impuestos que cada vez son más altos y que cada vez hacen más difícil para adquirir los productos básicos para subsistir, es obvio que va a iniciar y que va a traer consecuencias para los líderes políticos de esta región. Por supuesto que ahora están temerosos de que esto vaya a traer a lo que ellos nombran, y así lo han dicho ya algunos representantes y presidentes de estas naciones, que está surgiendo nuevamente en Europa el populismo. Pero acuérdense que el populismo no es otra cosa que una idea de individuos como tú o como yo o como cualquier otro que se cansa simple y sencillamente de las políticas y medidas de austeridad impuestas por un gobierno contra la población. Esto hace que la gente se moleste y que empiece a despertar y que empiece a atraer y que empiece a hablar con los demás, con los vecinos, con los amigos sobre este problema, y que esto empiece a tener sus consecuencias. Eso es lo que está sucediendo, y es obvio que estos representantes o líderes de estas naciones temen, ¿ok? Pero más allá, ellos no le temen necesariamente a todo esto. Realmente lo que ellos temen es que ahora, con el surgimiento de este grupo de BRICS, como le quieran nombrar, o las 5 potencias en desarrollo, ese es el miedo realmente. Porque ahora estas 5 potencias que juntas territorialmente podrían conformar un continente y medio, o más del 30% de la totalidad del terreno o de la tierra sobre el planeta. O sea, que estos 5 países no solamente son las 5 potencias en desarrollo, sino que debido a su gran tamaño y gran capacidad, se convierten en un bloque que puede hacer un balance en contra de Europa y el mismo Estados Unidos. Y cuando digo balance me refiero a un balance en todos los sentidos, tanto económico, militar o de cualquier manera que lo quieran mirar. Ese es el miedo. Y estas potencias, lejos de sentir los efectos de la crisis económica, siguen creciendo, y siguen creciendo muy por encima del mismo Estados Unidos y de Europa. Siguen creando nuevos comercios, nuevos negocios entre sí. Y ahora, estos 5 países, y me refiero yo a China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica. Estas son las 5 potencias en desarrollo. Y es obvio que ahora que ellos en una reunión han logrado llegar a un acuerdo para crear un nuevo banco y crear una moneda común para realizar sus transacciones y su comercio entre sí. Estamos hablando de que obviamente esto va a traer, esto va a hacer que el euro y el dólar pierda valor y capacidad en los mercados internacionales. Ese es el miedo. No es el miedo realmente a las medidas de austeridad que le han impuesto a sus pueblos. No es el miedo a perder cierto margen político, porque de cualquier manera ellos simple y sencillamente tienen en su poder, o ellos tienen el respaldo de las grandes corporaciones e instituciones bancarias, que son precisamente las que eligen a estos supuestos llamados gobernantes de Europa para que estos obtengan
de estos presidentes el beneficio que ellos buscan para sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos nomás son individuos, y me refiero yo a todos y cada uno de los gobernantes europeos, ¿ok? A todos y cada uno de ellos, porque acuérdense que la Unión Europea depende de una sola moneda, el euro. Por lo tanto, quien tiene intereses en el euro, tiene interés porque el presidente de España, de Francia, de Grecia, de Portugal, de donde sea, de esta región, sea el tipo de gobierno que le conviene a estas instituciones, principalmente a las bancarias. ¿Ok? Por lo tanto, las medidas de austeridad no han sido impuestas por sus gobiernos, han sido impuestas por las grandes corporaciones monetarias. ¿Ok? El Banco Central Europeo, el IMF o el Fondo Monetario Internacional, Goldman Sachs y algunas otras grandes financieras mundiales. ¿Ok? Estas son las que exigieron a estos gobiernos las medidas de austeridad, no sus gobernantes. Pero como estos gobernantes fueron en cierto tiempo parte de esta élite, es obvio que cuando salieron de esta élite fue con ese propósito de buscar una reelección en este país para que así sigan trabajando en favor de estas grandes financieras. ¿Entienden ahora? ¿Ok? Así es que el temor no es por las marchas, por la inconformidad de la gente, ¿ok? Ellos no temen a eso, porque tienen el respaldo de estas instituciones financieras. Ellos tienen el miedo, precisamente, a estas grandes naciones o a estas grandes potencias en surgimiento, principalmente porque estas tienen o no son parte de este grupo. Y por lo tanto, si deciden, pueden transformar la geopolítica del mundo entero. Ese es realmente el miedo de estos políticos y de estos presidentes de la Unión Europea. Ese es el miedo, pero no lo que están haciendo en contra de sus mismos pobladores. Ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo? Cuídense, nos vemos a la próxima. Gracias.